¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches, el Señor los bendiga. Nuevamente sean todos bienvenidos aquí a su curso de Conociendo la Palabra de Dios, nuestro curso aquí de parte de la Iglesia Cristiana de Aguascalientes, Casa de Reconciliación, parte del Ministerio de Enseñanza, hermanos. Como lo saben ya desde este sería nuestro cuarto martes, hermanos, en el que estamos enseñando acerca de este curso. Y pues les quiero invitar, hermanos, los quiero exhortar a que nuevamente estén atentos, a que nuevamente estemos con nuestros oídos prestos, con nuestros oídos listos para aprender de la palabra del Señor. Amén, hermanos. Los exhorto también nuevamente a que tengamos ahí nuestra Biblia a la mano, que tengamos lápiz, pluma para anotar pues las cuestiones importantes, ¿verdad?, que se van enseñando, que se van diciendo, que vamos desarrollando durante cada uno de los temas. En este caso, pues ya vamos en nuestra cuarta lección, que vamos a hablar ahora, hermanos. A partir de hoy lo vamos a dividir en dos partes de los libros históricos. Amén. Esta sería nuestra lección número 4, este es el cuarto martes. Y pues nuevamente estamos aquí listos para servir al Señor y para aprender de Él. Amén, hermanos. Pidámosle al Señor revelación, pidámosle al Señor sabiduría, no solamente para entender los hechos históricos, los datos, las cifras, la información importante, la información relevante, sino que entendamos en nuestro corazón, hermanos, el contenido espiritual que tiene cada uno de estos libros. Nuevamente les repito, no podemos ahondar tanto, hermanos, en el contenido de cada libro, porque serían meses, serían años de estar hablando de los diferentes libros que tiene la palabra del Señor, en este caso de los libros históricos, y no podemos meternos tan adentro, no podemos estudiar o escudriñar tanto como quisiéramos hacerlo, hermanos, porque nos llevaría años y años y años. Tal vez en un futuro, ¿por qué no?, si el Señor así lo permite, desmenucemos, hermanos, cada uno de los libros, ¿verdad?, desde Génesis hasta Apocalipsis, pero por ahora estamos dando un concepto o los conceptos básicos, las partes más importantes y sobre todo la riqueza y la enseñanza espiritual que tienen estos tratados para nuestra vida. Amén, hermanos. Entonces, enfoquémonos ahorita en nuestra lección número 4, que como les digo va a estar dividida en dos partes, que son los libros históricos. Es decir, la lección 4 y la lección 5 van a tratar acerca de los libros históricos. ¿Por qué? Pues porque son bastantes libros. Son 12 libros. Entonces, para no hacer la clase, para no hacer la lección tan grande ni tan tediosa, vamos a tratar el día de hoy nada más 5 libros, la introducción y los primeros 5 libros históricos, y la siguiente semana, si el Señor así lo permite, estaremos tratando los restantes 7 libros históricos y la conclusión. Amén, hermanos. Entonces pongamos atención, hermanos, nuevamente como nuestro pastor nos exhortaba en la semana, como nos ha exhortado, como lo hemos hecho también en los domingos. No porque tengamos que estar tal vez viendo la transmisión en el celular, en la laptop, en la tablet, en la pantalla, permitamos que nuestra atención se desvíe. Sabemos que lo ideal, y a mí me encantaría estar aquí enfrente de todos ustedes con la iglesia llena, hermanos, pero ahorita pues por cuestiones de salud, de precaución, de la contingencia que estamos viviendo, esta es la mejor forma que tenemos de transmitir este conocimiento. Entonces nosotros mismos, hermanos, no permitamos, por favor, que nuestra mente nos distraiga. Amén. Entonces, no permitamos, hermanos, que haya interrupciones, no permitamos, hermanos, que alguien venga y robe nuestra atención, sino estemos atentos, estemos centrados, hermanos, y si por alguna cosa no podemos terminar de ver el video, ya saben que se queda grabado, que aquí también están aquí abajito, si ustedes dan clic en el logo de la iglesia, va a entrar al canal y va a encontrar las otras 3 lecciones anteriores, va a encontrar también los cursos del Instituto Bíblico de los lunes, los estudios de los miércoles de la epístola de San Juan, de la primera epístola de Juan, y los estudios de los jueves de los dones espirituales, que cuán grande enseñanza nos han dado, hermanos, en estos días anteriores. Amén. Entonces, estemos por favor atentos todos, hermanos, y sin más preámbulo, vamos a comenzar con nuestro estudio de los libros históricos. Y bueno, hermanos, ¿qué son los libros históricos? Pues los libros históricos son los siguientes 12 libros ordenados de manera tópica o de forma temática, ¿sí? Que siguen al Pentateuco. La semana pasada nuestro estudio se centró en el Pentateuco, la Torá o la ley,
que son los primeros 5 libros de la Escritura, de la palabra del Señor, de nuestro Antiguo Testamento. El día de hoy nos vamos a centrar en los 12 siguientes tomos que están ordenados tópicamente o temáticamente. Si no están ordenados por fecha, sino que están ordenados por tema, ¿sí? Nos van desarrollando los temas poco a poco como fueron sucediendo respecto a la historia del pueblo de Dios, ¿sí? Se llaman libros históricos precisamente porque nos enseñan acerca de personajes como Josué, Débora, Gedeón, Samuel, Saúl, David, Salomón, etcétera, ¿sí? Nos enseña acerca de estos personajes que fueron, hermanos, instrumentos utilizados para que el Señor liberara a su pueblo, para que el Señor trajera paz, para que el Señor trajera consolación, para que el Señor trajera palabra. Por ejemplo, con el profeta Samuel, ¿sí? El primero de los grandes profetas de la historia del pueblo de Dios fue Samuel, que después de un tiempo, hermanos, de que el pueblo no había recibido palabra, de que Elí ya anciano, retirado, y sus hijos haciendo el pecado, el Señor no hablaba al pueblo, entonces utiliza a su profeta Samuel para volver a traer palabra, para volver a traer enseñanza, para volver a centrar al pueblo en el camino, ¿sí? Sabemos de las historias también de Saúl, de David, de Salomón. Simplemente, hermanos, pues hablar de estos 3 reyes nos llevaría muchísimo tiempo. Hablar de sus historias, de sus bondades, de sus oportunidades, de las áreas en las que fallaron, hermanos. Entonces, los libros históricos, estos 12 tomos, hermanos, nos hablan precisamente acerca de eso. Bueno, nos quedamos la semana pasada en Deuteronomio, en que estaban ya a un paso de entrar a la tierra prometida, la tierra de Canaán. Pues en estos libros se nos enseña cómo entraron, ¿sí? La manera en la que conquistaron, en la que tuvieron que pelear, la manera en la que tuvieron que aprender a obedecer a Dios, la manera en la que tuvieron que aprender a tener fe en el Señor para que el Señor les diera por fin el milagro de conquistar toda la tierra prometida, ¿sí? Vamos a ver cuáles son estos 12 libros que están incluidos en los libros históricos. Amén, hermanos. Bien, aquí están los primeros 7 libros de este compendio de libros históricos. Empezamos por el libro de Josué, ¿sí? Jueces, Ruth, el libro de Samuel, que como les mencionaba ya en clases anteriores, es un solo libro, pero para nosotros, por efectos prácticos, está dividido en una primera parte y una segunda parte, al igual que el de Reyes, que siendo un solo libro, está dividido en una primera parte, en una segunda parte. El libro de Reyes, que es la continuación del libro de Samuel. Luego sigue un libro de Crónicas, ¿sí? También dividido en una primera parte y en una segunda parte, que también, hermanos, este libro de Crónicas es un resumen de lo que pasó en el libro de Samuel, o en el tiempo en el que fue escrito el libro de Samuel, y de lo que fue escrito, o el tiempo en el que fue escrito el libro de los Reyes. El libro de Esdras y Nehemías, que también, recordemos, originalmente es un solo libro, está conformado por uno solo, pero nosotros también lo tenemos dividido en 2. Y el último de los libros históricos, el libro de Esther. Amén, hermanos. Entonces, estos son los 12 libros que vamos a estar estudiando, una parte en esta semana, la segunda parte en la siguiente semana. Amén, hermanos. Entonces son 12 libros muy hermosos, hermanos. Son 12 libros que a mí en lo particular me gusta mucho leer, porque a mí en el ámbito personal a mí me gusta mucho la historia, ¿sí? Me gusta saber qué pasó, cómo se dieron los hechos, conocer los personajes, las batallas, los enfrentamientos que hubo, las negociaciones de paz que se intentaron hacer, etc. Entonces eso en general a mí me atrae bastante, pero ya trasladándolo a lo que es la palabra del Señor, pues me atrae todavía más. Sí, yo me quedé fascinado, hermanos, aunque ya los había leído, por ejemplo, lo que es la serie de Samuel, desde Samuel, Reyes y Crónicas, aunque ya las he leído, ya las había leído anteriormente. Ahora en estos meses pasados, ¿sí? En el mes de septiembre, octubre, que estuvimos escribiendo el primer libro de Samuel, pues yo no me quedé con las ganas, hermanos. Entonces yo terminé de leerlo y de leerlos hasta el segundo libro de Crónicas, antes que de escribir el primer libro de Samuel. ¿Por qué? Porque mientras estaba leyendo la palabra,
estudiando un poco el libro de Samuel, el primero, antes de escribirlo, me fascinaba la manera en cómo el Señor obra, hermanos, la manera en cómo el Señor hablaba a su pueblo, la manera en cómo lo rescataba, la manera también en cómo lo disciplinaba. Entonces eso me gustó mucho a mí y yo me seguí con la lectura, con Segundo de Samuel, Reyes, Crónicas, y son libros muy hermosos, hermanos. Son libros que están escritos de una manera, con una narrativa, que al menos a mí en lo particular me hace imaginar todo aquello que los reyes, ¿sí?, vivían en aquella época, las batallas de David, cómo David era respetado, cómo David era temido, las diferencias que hubo entre sus hijos, él con sus hijos, él con otras personas, cómo él era fiel a Saúl a pesar de todo lo que Saúl intentaba hacerle. Los lugares, hermanos, me fascina imaginarme, luego por ahí ver en YouTube canales que se especializan en dar paseos por estos lugares bíblicos donde sucedieron todos estos relatos. Me gusta mucho, sí, imaginar que, por ejemplo, en la cueva de Adulam, pues sigue estando ahí, sí, sigue estando ese lugar ahí donde algún día David se escondió, donde hace muchos años David estuvo escondido junto con su ejército. Sí, ver, por ejemplo, conocer la ciudad de Silo, que fue donde Samuel ejerció su ministerio principalmente, porque antes de Jerusalén, Silo era la capital del reino, del pueblo de Israel. No era un reino, perdón, era el pueblo de Israel, la nación de Israel. Entonces, ver cómo desde ahí hacia el este, por ejemplo, era el límite hasta donde llegaba la nación de Israel, y ya de ahí hacia allá eran las naciones filisteas. Entonces me gusta mucho eso, hermanos, y obviamente eso trae una gran enseñanza que vamos a ir desmenuzando poco a poco conforme vayamos avanzando en el estudio de los libros. Amén, hermanos. Entonces prosigamos a estudiar el primero de estos libros, que es el libro de Josué. Amén. Vamos a ir estudiándolos libro por libro. El primero de ellos, como les mencionaba, es el libro de Josué. Es el primero de los libros históricos, es la continuación inmediata de lo que sucede históricamente en el Pentateuco, ¿sí? Es un libro en donde se nos muestra, o donde se nos narra, donde se nos enseña la entrada y conquista del pueblo a la tierra prometida. Es donde vemos cómo desde que entran, hermanos, empieza a haber dificultades, empieza a haber obstáculos, empieza a haber problemas, empiezan a batallar, hermanos, incluso pues con las cuestiones naturales, ¿sí? El primer obstáculo al que se enfrentan, muchas veces pensamos que la primera batalla que se ganó una vez que entraron fue la de Jericó. Militarmente hablando, hermanos, sí, es así, pero hubo otro obstáculo antes, ¿sí? Primeramente, antes de entrar, para entrar literalmente, para pasar del límite de lo que era las afueras, de lo que es el exterior de la tierra prometida, a pasar a la tierra prometida, está el río Jordán, hermanos, ¿sí? Entonces, para entrar, para que todo el pueblo entrara, primero tenían que cruzar el Jordán, tenían que llevar el arca del Señor cargando todo el instrumental del tabernáculo, porque no había templo, llevaban el tabernáculo, llevar todo el instrumental, todas las carpas, todas las estructuras, y aparte cada familia llevar también las estructuras que tenían de sus tiendas, su ropa, sus animales. Entonces este es un libro bien hermoso, hermanos, es literalmente un libro de conquista, ¿sí? ¿Por qué? Porque como lo vemos aquí, el proceso de entrar y conquistar, hermanos, aunque nosotros lo leamos rápido, sí, no fue así, sí, fue un proceso que duró aproximadamente 25 años, que estuvo lleno de pruebas, que estuvo lleno, junto con esas pruebas, hermanos, para la gloria del Señor, de aprendizaje y de obediencia. Entonces, sí es un libro que está lleno de retos, de obstáculos, de gigantes, de batallas, de peleas perdidas, hermanos, pero también es un libro que está lleno de fe. Amén, hermanos, y eso es lo que tenemos que aprender. Tenemos que aprender, y muchas veces también se ha enseñado aquí en la iglesia, que entrar a la tierra prometida, que conquistar esas promesas que el Señor tiene para nosotros, hermanos, no es nada más estirar la mano y dame, Señor. Hay que tener fe, hermanos. Hay que sobreponernos a los obstáculos, hay que atravesar las adversidades, hermanos, hay que pelear, hay que luchar, hay que guerrear de rodillas, hermanos. Y este libro de Josué es eso, hermanos. Josué era un conquistador, hermanos.
dice la palabra del Señor que en él y en Caleb había un espíritu diferente. Porque sin duda que vieron todos los obstáculos que vieron sus otros compañeros, los otros 10 espías. Pero dentro de ellos había fe, hermanos. Dentro de ellos ardía ese deseo por conquistar la promesa que el Señor su Dios les había dado. Entonces, este libro, hermanos, eso es lo que nos enseña. Aparte de los maravillosos relatos que están escritos en él, también podemos ver, hermanos, toda esa riqueza espiritual que el Señor nos enseña aquí. Simplemente el nombre de Josué, hermanos, es un tipo de Jesucristo, ¿sí? Es una enseñanza donde vemos que Josué, ayudado por Dios, ¿sí?, libera al pueblo, lo lidera también y les ayuda a conquistar la tierra prometida, como el Señor Jesucristo lo hace hoy en día en nuestras vidas, hermanos. Nosotros no vamos solos, nosotros no caminamos por nuestro propio camino, caminamos por el camino que el Señor Jesús nos marca. Amén, hermanos. Entonces, este libro es hermoso, como todos los de la Biblia, pero si de repente, hermanos, nosotros nos sentimos como que en un bajón, nos sentimos tristes, nos sentimos angustiados, hermanos, afanados, presionados por tantos problemas que hay a nuestro alrededor, nos sentimos impotentes, hermanos, porque no sabemos qué hacer. Hermanos, aquí está la respuesta, en la palabra del Señor. Leamos este libro, hermanos, cuando nos sintamos así, porque en él vamos a ver que hay obstáculos, efectivamente, pero que con nuestra fe, hermanos, esos obstáculos, esos muros, esas batallas, hermanos, van a ser ganadas. Amén. Entonces es muy hermoso el contenido del libro de Josué, el cual se divide en dos partes, ¿sí?, en dos grandes porciones. La primera, del capítulo 1 hasta el capítulo 22, nos narra la forma en la que el pueblo tuvo que pelear, hermanos, ¿sí? Muy importante esta palabra, subrayenla ahí. Tuvo que pelear para conquistar el territorio y luego la repartición de del territorio entre las 12 tribus. Esto es bien importante, hermanos. Desde aquí, por eso hablábamos en la lección 2, la importancia del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento, hermanos, aunque sea un libro puramente judío, si así lo queremos ver, o aunque sea una parte de la Biblia puramente judía o más judía, sienta las bases, hermanos, de lo que es la iglesia, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo, sabemos que Él decía, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que están tristes, bienaventurados los que son perseguidos. Es decir, los que tenemos, hermanos, que pelear diariamente para conquistar las promesas del Señor. Entonces, ¿eso dónde tiene su fundamento? Aquí, hermanos. Lo vemos esto como un libro de historia, pero espiritualmente nos representa eso. La pelea, hermanos, la batalla, la lucha de todos los días en la que tenemos que salir a decir, el Señor está conmigo. No importa lo que esté atravesando, el Señor está conmigo. Y seguir caminando hacia adelante. Amén, hermanos. La segunda sección, que son nada más los dos últimos capítulos, el 23 y el 24, nos habla acerca de un discurso de despedida también de Josué, donde les recuerda, fíjense esto también bien importante, les recuerda que el Señor es quien los ha llevado, en palabras de Él, quien los ha traído hasta aquí, quien los ha llevado hasta ahí. Otra parte importante, hermanos, de nuestra vida cristiana. Nuestro Señor Jesús, nuestro Dios, hermanos, es quien nos ha traído hasta aquí, hoy, en este día, hermanos. Estemos como estemos, hermanos, gracias a Dios estamos aquí, hermanos. Y el Señor nos ha traído. Y si el Señor así lo quiere, que nos siga fortaleciendo, que siga aumentando, hermanos, nuestras fuerzas, nuestro gozo, para seguir peleando estas batallas que tenemos que pelear todos los días. Amén, hermanos. Entonces, este es el contenido en general del libro de Josué. La verdad es que yo quisiera seguir hablando nada más de este libro, hermanos, pero es muy complicado. Es muy complicado, les decíamos la semana pasada, para uno que está aquí, que está recibiendo la revelación del Espíritu Santo. Es muy complicado contenerse, hermanos, porque el Espíritu desborda, hermanos, emana la sabiduría.
No porque uno la merezca, sino porque a Él le place hacerlo así. Pero vamos a continuar, amén, hermanos. Tal vez, como les decía, más adelante, ¿por qué no hacer unos estudios o un estudio acerca de este libro, hermanos? Que ahorita, con este tiempo tan difícil que estamos viviendo, yo creo que sería de gran ayuda para nuestra vida espiritual. Amén, hermanos. Al igual que el que sigue. Pero primeramente vamos a ver cómo quedó distribuido precisamente el territorio de las 12 tribus. No sé si se alcanza a distinguir bien, las letras ahí en la pantalla. No le quise poner letras más grandes porque luego iba a quedar muy empalmado todo, pero yo se los voy diciendo, ¿sí? Acá, hermanos, arriba a la derecha, bueno, si ustedes lo ven de frente, es su derecha, está la tribu de Manasés Oriental. Recordemos que la tribu de Manasés se dividió en dos. Entonces, esta parte es la parte de Manasés Oriental, ¿sí? Hermanos, aquí, bueno, acá se ve también, este es el lago de Galilea, donde nuestro Señor Jesucristo ejerció gran parte de su ministerio. Este es el río Jordán, el que tuvieron que atravesar, hermanos, para poder empezar con la conquista de la tierra, ¿sí? Entonces, esta es la tribu de Manasés Oriental, aquí donde está el puntito rojo, se los voy a dejar un momento. Aquí, esta es la tribu de Manasés. Después acá, a la izquierda, ¿sí? Yendo ya hacia el occidente, hacia el mar Mediterráneo, está la tribu de Neftalí, este es el norte de Israel, ¿sí? Acá está Siria, por ejemplo. Acá está Jordania, estos territorios actualmente son de Jordania. Aquí está, por ejemplo, Neftalí, la tribu de Neftalí, esta que está como azulita, azul fuerte. Después sigue la tribu de Aser, ya junto a la playa, junto al mar Mediterráneo, todavía en el norte, pero junto al mar Mediterráneo. Luego este pedacito verde de aquí, hermanos, este triangulito que está entre Aser y Neftalí, es la tribu de Zabulón, ¿sí? Y luego abajito ahí está la tribu de Isaacar, ¿sí? O estaba la tribu de Isaacar, este fue el territorio. A la derecha, ya hacia el oriente, la tribu de Gad, y debajo de la tribu de Gad, la tribu de Rubén. Luego seguimos acá de este lado del Jordán. Tenemos aquí la tribu de Manasés, la otra porción de la tribu de Manasés, ¿sí? Está aquí, esto azul más clarito, aquí está la tribu de Manasés. Y luego debajo de ella está la tribu de Efraín, que es donde está Silo, que como les comentaba hace un momento, fue la capital del pueblo durante mucho tiempo. Siquem, por ejemplo, aquí está donde llegó Abraham primeramente cuando entró a la tierra prometida. Acá está Hebrón, donde hasta el día de hoy, por ejemplo, están enterrados los restos de, bueno, según la tradición judía, están aquí enterrados los restos de Abraham, Isaac y Jacob, o se conservan ahí, ¿verdad? Porque también la palabra nos menciona que aquí Abraham compró una propiedad para poder enterrar a Sara. Después Abraham fue enterrado ahí, Isaac también, y Jacob. Aquí es en Hebrón. Aquí debajo de la tribu de Efraín y también pegada al mar está la tribu de Dan. Aquí, la más pequeñita, no solamente fue el más pequeño de los 12 hijos, sino que también, hermanos, el territorio más pequeño le correspondió a la tribu de Benjamín. Es esta tripita que se ve por aquí. La tribu de Judá, hermanos, la más grande de todas. Recordemos que ya lo vamos a ver en la siguiente lección. Esto se dividió, esto era un solo reino y estos dos eran otro reino. Sí, la tribu de Judá, aquí está Jerusalén. Por aquí abajito no está, pero por aquí está Belén también. Hebrón, que fue donde David empezó a reinar, hermanos. Cuando todavía no era rey sobre todo Israel, empezó a reinar aquí él en Hebrón, es donde él tenía establecido su reino. Y en medio está la tribu de Simeón. Entonces, de esta manera es como quedó distribuido. Nuevamente lo repetimos: Manasés, una parte, ¿sí? Y luego Neftalí, Aser, Zabulón, Isaacar, la otra parte de Manasés occidental, Gad, Rubén, Efraín, Dan, Benjamín, Judá y Simeón. Amén, hermanos. Esta es la repartición que se hizo de la tierra de las 12 tribus. Recordemos que la tribu de Leví no recibió ningún territorio en específico, sino que ellos habitaban
en todo lo ancho, lo largo y ancho del territorio, ellos tenían una heredad para sí, ¿sí? Cada una de las tribus le asignaba o se le asignaba un lugar para que la tribu de Leví pudiera habitar ahí. Amén, hermanos. Ya después principalmente pues estuvieron acá en Jerusalén, porque era donde estaba el templo, donde se ejercía el culto, y, los sacrificios, las ofrendas, los holocaustos. Entonces, gran parte de ellos después estuvo aquí, pero en general ellos habitaban en todo el territorio. Amén, hermanos. Y bueno, prosigamos. Ahora viene el libro de los jueces, el segundo de estos 5 libros. Perdón. Este libro de los jueces, hermanos, se nos enseña, o en este libro se nos enseña cómo después de la muerte de Josué, el pueblo empezó a ser liderado por jueces. Esto lo veíamos el jueves anterior con nuestro pastor, que nos explicaba también un poco acerca de esto, que nos hablaba acerca de varios de estos jueces. Sí, nos hablaba, por ejemplo, de Jafet, de Otoniel, de Gedeón, de Débora, junto con Barak, ¿sí? Etcétera, de muchos de los jueces, de Sansón, que estuvieron liderando, hermanos, el pueblo de Israel. Los jueces en hebreo, bueno, se les llamaba shofetim. No eran un juez como nosotros lo conocemos actualmente, sí, alguien que dicta sentencia en base al resultado o a la deliberación de un jurado, en base a las leyes, a los códigos penales, de derecho civil, etcétera, sino que eran líderes, eran héroes o lideresas, también había, hermanos, que llevaban al pueblo, ¿sí?, que los iban guiando mediante la guianza, valga la redundancia, del Señor, ¿sí? O sea, eran personas, eran hombres, mujeres, a los que el Señor escogía para liberar a su pueblo, ¿sí? ¿Los liberaba de qué? Pues de la opresión de otros pueblos, de otras naciones vecinas que venían y los conquistaban, de los reinos vecinos, de los reinos cananeos que ya existían ahí, las naciones cananeas que ya existían ahí. Pues sabemos, hermanos, que ni Israel ganó tan fácil todas sus batallas, ni los pueblos que ya vivían ahí, pues entregaron tan fácil sus tierras. Hubo naciones que sí dijeron, no, ¿sabes qué? Yo no quiero pelear, hago un pacto contigo, toma de mi tierra lo que necesites, nada más pues no peleemos, ¿ok? Pero muchos otros, la mayoría no fue así, ¿sí? Tuvieron que pelear con los moabitas, con los amalecitas, con los madianitas, con las diferentes naciones de los filisteos, etcétera. Amén, hermanos. Este libro abarca un periodo de aproximadamente 330 años, desde la muerte de Josué hasta el inicio del ministerio de Samuel o hasta el nacimiento de Samuel. Aquí vamos a aclarar un punto. Josué fue el primer juez, sí, primeramente. Samuel fue el último juez. Entonces, el periodo histórico que abarca específicamente el libro de los jueces es desde que entran a la tierra prometida, desde que ponen el primer pie dentro de la tierra prometida, hasta la muerte de Josué, la dispersión de la tribu de Dan, etc. Vienen otros pasajes. Y después de ahí viene ya el primer libro de Samuel con el nacimiento de Samuel. Entonces, podríamos decir que sí, literariamente, mejor dicho, el libro se acaba donde pues Josué muere y ya el pueblo queda dentro de la tierra prometida, ¿sí? Y ya empieza con la oración de Ana, con la petición de Ana, empieza el primer libro de Samuel. Pero si nos vamos al periodo histórico de los jueces, es desde Josué hasta Samuel, que fue el último juez. Entonces realmente el periodo histórico de estos 330 años, hombre, ¿saben qué traigo con eso? El periódico histórico, ¿verdad, hermano? Es desde Josué hasta que Samuel deja de ejercer la autoridad como juez y se nombra rey a Saúl, ¿sí? Ahí es donde terminarían históricamente estos 330 años. Literariamente, pues termina en el capítulo donde ya pues se dan las últimas indicaciones, donde ya el pueblo queda establecido, se hace la división de las tribus y queda ya ahí establecido el reino. Amén, hermanos, o el reino, no, la nación de Israel. Y bueno,
El libro de los jueces, hermanos, tiene una particularidad, una peculiaridad de que todas las historias de los jueces, si ustedes las leen detenidamente, están divididas en 4 tiempos, ¿sí? Están divididas en 4 tiempos literarios, por llamarlo de alguna manera, que vamos a estudiar a continuación. Es un ciclo, fue un ciclo repetitivo el libro de los jueces, ¿sí? Siempre sucedía lo mismo, siempre sucedía lo mismo. Entonces, entraban en paz por 30, 40 años y luego otra vez a pelear, a batallar, y luego otra vez otros 30, 40 años y otra vez. Así fue un ciclo, hermanos. El primer tiempo de los 4 era la fidelidad del pueblo, ¿sí? El pueblo era fiel al Señor, sí, era leal, seguían las ordenanzas de Dios, seguían sus mandamientos, le rendían culto, no se mezclaban con ídolos, con dioses ajenos, mientras estaban bajo el liderazgo de un juez, ¿sí? Mientras estaban bajo el liderazgo de un juez, el pueblo se mantenía fiel al Señor. Y aquí lo vemos en Jueces 3, capítulo 3, versículo 11, capítulo 3, versículo 30, capítulo 5, versículo 31, 8, 28, etc. ¿Sí? Donde nos habla de que después de la obra del liderazgo de este juez, la tierra estuvo en paz por 40 años, así menciona la palabra del Señor, ¿sí? O que después de estos hechos hubo paz en la tierra. Entonces este era el primer tiempo, siempre era así, ¿sí? O sea, el pueblo tenía a alguien que lo guiara, tenía a alguien que hablara con el Señor, que tuviera una relación directa con el Señor, y que esa persona, hermanos, fuera quien los llevara de la mano a pelear sus batallas, a honrar al Señor, a obedecer sus leyes, etc., a obedecer sus mandamientos. Entonces, mientras estaba un juez, ¿sí?, el pueblo estaba bien. Pero viene el segundo tiempo. ¿Sí? A la muerte del juez, el pueblo, como dice aquí en Jueces 4:1, vuelve a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Es decir, se muere Gedeón y el pueblo regresa a la idolatría, levanta nuevamente los altares que Gedeón ya había retirado. ¿Sí? Muere Sansón y el pueblo nuevamente es oprimido porque ya no tienen quien los rescate. Muere Otoniel y también nuevamente el pueblo es oprimido. Muere Jefté, muere Débora, mueren todos estos personajes, Samgar, Ahot, y el pueblo nuevamente es oprimido. Y el pueblo nuevamente, hermanos, vuelve a la infidelidad. Y nuevamente volvemos a lo que hacíamos anteriormente, ¿sí? Es como venir a la iglesia, portarnos bien y estar aquí dando testimonios dentro de la iglesia, pero saliendo de aquí, hermanos, nos descarrilamos. Luego viene el domingo, nos arrepentimos, lloramos, Señor, perdóname, damos testimonio, nos vamos de la iglesia y otra vez nos descarrilamos. Así vivía el pueblo de Dios, hermanos, ¿sí? Siempre estaban cayendo en estas circunstancias. Este era el segundo tiempo. Entonces, ¿qué provocaba eso? Pues esto daba paso al tercer tiempo, que es el enojo de Dios, ¿sí? El Señor nuevamente, después de considerar que Él los rescató, que Él les dio libertad, que Él les daba provisión, que Él les daba con abundancia todo lo que ellos necesitaban, bueno, pues veía que su pueblo nuevamente volvía a fallar, veía que su pueblo nuevamente volvía a idolatrar, que adoptaban costumbres paganas de los pueblos que estaban a su alrededor, de las naciones que estaban a su alrededor, que querían ser como esas naciones que veían a su alrededor, hermanos. ¿Les suena algo? ¿Les suena de repente a esos hermanos que dicen, pues es que yo tengo que hablar como hablan en mi trabajo para que me escuchen, para que yo les pueda predicar? Yo tengo que alburear, tengo que decir palabrotas, tengo que hablar en doble sentido para poder llevarme bien, ¿verdad?, con la gente, que no me vean como un santurrón y pueda yo predicarles de la palabra del Señor. Ay, es que yo me tengo que vestir como ellos, o ay, es que tengo que ir a los lugares que van ellos, para acoplarme, para que yo les pueda predicar. Es que me tengo que echar una cervecita con ellos, hermanos, para poder convivir y hablarles ahí del Evangelio. Pues eso pasaba aquí, hermanos, ¿sí? El pueblo de Dios quería ser como lo que veía alrededor de ellos, y entonces, ¿qué pasaba? Pues el Señor decía, oye, no puede ser.
otra vez te acabo de hablar, te acabo de liberar de tus pecados, de toda tu maldad, te rescaté de tus opresores y otra vez regresas a donde mismo. Y cuando no era una nación, era la otra. Cuando no eran los filisteos, como en el caso de Sansón, eran los madianitas, como en el caso de Gedeón, eran los amalecitas, eran los moabitas, pero siempre había una nación que estaba encima del pueblo de Dios. Pero porque el pueblo de Dios, hermanos, no era fiel. Entonces el Señor nuevamente los entregaba en manos de sus enemigos. Luego viene el cuarto tiempo, que es el arrepentimiento de Israel. Entonces ahora sí, hermanos, arrepentidos por todo lo que estaban sufriendo, lloraban, clamaban por el auxilio, ¿sí? Y el Señor nuevamente, con su infinito amor, con su infinita misericordia, nombraba a otro juez, levantaba a otro hombre, levantaba a otra mujer, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor le dolía en su corazón, así como se enfadaba, así como se enojaba con ellos, le dolía en su corazón escuchar el clamor de sus hijos, le dolía en su corazón ver cómo sufrían, cómo se morían de hambre, cómo los pueblos invasores, hermanos, los maltrataban físicamente, psicológicamente, espiritualmente, no tenían la libertad de adorarlo, y aparte que el pueblo prefería adorar a ídolos. Entonces el Señor se conmovía en su corazón, hermanos, y levantaba al juez. Es decir, hermanos, ¿qué es lo que hacía el Señor? Proveía el medio de salvación para que su pueblo fuera libre. Amén, hermanos. Este libro también, al igual que el de Josué, nos enseña muchísimas cosas, hermanos, espiritualmente. No es solamente leer la historia fascinante de cómo Gedeón con 300 hombres derrotó un ejército completo, de cómo Sansón, él solo con una quijada de burro, mataba a cientos de filisteos, a decenas de filisteos, de cómo se burlaba de ellos, de cómo Débora y Barak, con temor del Señor, alabando al Señor, salían a la batalla y derrotaban a sus enemigos, hermanos. No solamente se trata de saber las historias, que sí hay que saberlas, por supuesto, pero hay que entender lo que espiritualmente nos están enseñando, que es esto, hermanos, que el Señor provee siempre la salvación para aquel que la quiera recibir. Que el Señor está siempre dispuesto a perdonar, hermanos, y a salvar al que esté realmente arrepentido. Entonces, esta es la enseñanza principal de este libro, hermanos. ¿Sí? Nosotros cometemos errores, hermanos. Yo sé, nadie es perfecto, ninguno de nosotros es totalmente santo. Cometemos errores, fallamos, pecamos delante del Señor, hermanos. Pero si lo hacemos de esta manera, cíclica, entonces realmente nunca vamos a crecer. Este fue un periodo de mucha prueba para el pueblo de Dios, porque no terminaban de conquistar el territorio que les pertenecía. ¿Por qué? Por su infidelidad, por su desobediencia, por su idolatría. Entonces nosotros, hermanos, no seamos así, aprendamos de esto, de que la provisión de salvación ahí está por parte del Señor. Entonces nosotros creamos que la hay y sigámosla. Amén, hermanos. Viene ahora un libro pequeño, el libro de Ruth. Un libro, hermanos, que históricamente fue escrito o sucedió durante el mismo periodo en el que sucedió el libro de los jueces, ¿sí? Es decir, estos fueron, históricamente sucedieron de manera paralela, ¿sí? Mientras veíamos historias con diferentes jueces, pues en ese momento fue que, por ejemplo, Elimelec, el esposo de Noemí, el suegro de Ruth, ¿sí? Durante una de esas desobediencias, infidelidades del pueblo, que el pueblo no tenía comida, que el pueblo era oprimido, que el pueblo era maltratado, decide irse, ¿sí? Decide llevarse a su esposa, decide llevarse a sus hijos, se van hacia Moab, ¿sí? Hacia uno de los pueblos que los invadían. ¿Por qué? Porque a causa de la desobediencia que ellos mismos, como parte del pueblo de Dios, estaban generando, no tenían alimento, no le iba bien, ¿sí? Económicamente estaba batallando. Entonces, ¿qué hace? Se va. En lugar de arrepentirse, en lugar de buscar
una solución en oración con el Señor, toma sus cosas y se va. ¿Sí? Se va a un país extranjero, se va a un país pagano, se va a un país mundano y estando allá muere. Muere Elimelech, mueren sus hijos. Entonces Noemí, Ruth y su otra nuera se quedan viudas, ¿sí? Quedan solas. Entonces Noemí dice, bueno, ¿qué hago aquí? Yo allá en Belén tengo la tierra de mi familia, me voy a ir para allá. Entonces, este libro, hermanos, nos habla principalmente acerca de la soberanía de Dios, que trae parte muy importante, redención universal. ¿Por qué? Porque Ruth, siendo una gentil moabita, ¿sí? Aquí ponemos esta palabra tomada del libro de Romanos para que vean cómo están conectados los libros de la palabra del Señor, es injertada dentro del pueblo de Israel mediante su matrimonio con Boaz, ¿sí? Lo que la hace ser parte de la dinastía davídica y por tanto también parte del linaje de nuestro Señor Jesucristo, una gentil, ¿sí? Que fue rescatada por el Señor, que fue introducida dentro de su pueblo. ¿Para qué? Para que fuera un antepasado directo del linaje de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces esto nos enseña cómo el Señor es soberano, ¿sí? Y como dice Pablo también ahí en Romanos, que Él salva a quien quiere salvar, hermanos. No digamos, ay, es que mi vecino es así, ay, es que mi familiar es así, ay, es que ese de enfrente sabe cómo es. No, hermanos. ¿Por qué no? Que el Señor no nos salve, que el Señor tenga misericordia de esa persona, porque mi compañero de trabajo es una mala persona. Nosotros no sabemos los propósitos del Señor, hermano. Y este libro de Ruth nos enseña eso, ¿sí? Es una obra pequeñita. Es un libro chiquito, es el más chiquito de los libros históricos, pero llena también de enseñanza espiritual. Ya los miércoles, hace algún tiempo, lo estuvimos estudiando. Vimos también como, por ejemplo, Boaz, que fue el esposo de Ruth, siendo ese pariente redentor, ¿sí? Siendo ese pariente que impide que las tierras se pierdan, que impide que Ruth y Noemí mueran de hambre, que no tengan sustento, las redime, las toma, las salva de ese padecimiento y les da pues una nueva oportunidad. Vimos como Boaz es parte o es un tipo también, esto que hizo Boaz es un simbolismo de la obra de nuestro Señor Jesucristo, de cómo Él también viene, toma la humanidad, toma sus pecados, hermanos, toma nuestros pecados, muere por ellos, ¿sí? Y nos rescata y nos da una nueva oportunidad. No nos deja morir, no nos entrega a la muerte, no dice, bueno, pues ahí a ver ustedes cómo se salvan, yo ya estoy acá arriba en la gloria, a gusto, sin sufrimiento, sino que viene, hermanos, se entrega y nos da salvación, que es un simbolismo, lo que hizo Boaz con lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este es un libro pequeño, está dividido en 6 partes muy chiquitas, tiene 4 capítulos nada más. Entonces, la primera es esta, la familia de Elimelech en Moab. Como les digo, pongamos en el contexto histórico que este libro fue escrito durante el periodo de los jueces, de esos 330 años. Entonces, seguramente en una de esas desobediencias, en una de esas rebeldías del pueblo de Israel, pues aquí se quedan sin comida, se quedan sin trabajo, se quedan sin alimento, sin animales, sin tierra para trabajar, sin grano para volver a sembrar y se van a Moab, ¿sí? Después muere Elimelech, mueren sus hijos y Noemí se regresa junto con Ruth a Belén, a su tierra, a donde ella pues debería de estar. Porque dijo, bueno, por lo menos si me voy a morir, pues que me muera en mi tierra y que allá la poca familia que me queda, que me conocen, que me entierren, que me den un lugar donde poder morir, ¿sí? Y Ruth, recordemos esas hermosas palabras que le dice que yo te seguiré a donde quiera que tú vayas, yo iré, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Después vemos cómo Ruth empieza a recoger espigas, las que sobraban, las que se les caían, sí, empezaba a recoger poquitas para sobrevivir, para comer ella, para comer junto con Noemí. Después Boaz se fija en Ruth, es decir, siente esa atracción por Ruth, donde pide que no la dejen, mejor dicho, que no le impidan tomar lo que ella necesite, ¿sí? Que
que le den cierta parte de la cosecha, que ella llegue y tome lo que necesite para poder seguir subsistiendo. Pues Booz toma a Ruth por esposa, ¿sí? Aquí ya se casan, sabemos que había un pariente más cercano que Booz que tenía derecho, y él dice, yo no voy a ejercer como ese pariente redentor, porque entra en conflicto con las tierras que ya tengo, con mi situación actual, yo no lo voy a hacer. Entonces entra Booz como ese pariente redentor, se casa con Ruth, ¿sí? Y bueno, sabemos aquí ya en los últimos versículos del libro, se nos enseña, por ejemplo, que Ruth y Booz tuvieron un hijo que se llama Obed, que Obed tuvo un hijo que se llamó Isaí, que Isaí tuvo un hijo que se llamó David, y de ahí seguimos la línea sucesoria hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pues nos damos cuenta que la salvación también es para los gentiles, para quien usted menos cree, hermanos, ahí el Señor puede obrar. Amén. Después viene el primer libro de Samuel. El primer libro de Samuel, hermanos, como ya sabemos, originalmente fue escrito en una sola parte, ¿sí? O en un solo tomo, que después fue dividido en dos. Lo primero, o lo que nos narra Samuel, es desde el final del periodo de los jueces, del último de los jueces, hasta el inicio de la dinastía davídica, es decir, de la familia de David. Entonces, empieza, como ya lo mencionamos anteriormente, con la oración de Ana, de que ella va y hace una oración porque no podía tener hijos, porque la otra esposa de Elcana se reía de ella, y le restregaba en la cara que ella sí podía tener hijos y Ana no. Entonces Ana hace este juramento con el Señor de que el primer varón que le nazca se lo va a entregar. Perdón, hermanos, déjenme. Entonces ahí empieza el libro de Samuel. Este libro nos abarca un periodo histórico de 140 años, ¿sí? Desde el nacimiento de Samuel precisamente hasta la muerte de Saúl. Sabemos ahí en esa batalla que tuvieron contra los filisteos, donde muere Saúl, mueren sus hijos, y ahí termina el primer libro de Samuel. Bien, hermanos. Aquí está. La primera parte del libro de Samuel está dividida de esta manera, o el primer libro de Samuel. Vida de Samuel, profeta y juez sobre Israel. Recordemos esto, anótenlo ahí en su libreta, hermanos. Samuel fue el último juez de Israel y fue el primero de los grandes profetas de Israel, ¿sí? Él fue quien comenzó nuevamente a traer la palabra del Señor al pueblo, ¿sí? Lo mencionaba hace un momento, hubo un periodo de silencio en el que Elí, pues por su edad, ya no servía en el templo, si a eso me refiero, no a que no sirviera de otro sentido, sino que él ya no ejercía su ministerio dentro del templo, lo ejercían sus hijos. ¿Y qué pasó? Pues que sus hijos, ya sabemos, ¿verdad, hermanos? Hacían cualquier cochinada, cualquier cosa que uno se pueda imaginar, ¿sí? Robaban de la ofrenda que era para el Señor, hacían actos impuros con mujeres dentro del templo, etc. Hacían muchas barbaridades, pecaban demasiado. Entonces el Señor no hablaba al pueblo hasta que vino el llamamiento de Samuel. Amén, hermanos. Después viene la institución de la monarquía en Israel. Esta parte es muy importante porque nuevamente vemos cómo el pueblo de Dios no se conformó con lo que tenía. Es decir, el liderazgo del pueblo en ese momento lo llevaba el profeta Samuel. Él era el juez y él era el profeta. Él era quien recibía la palabra del Señor. Él era quien lideraba las primeras batallas contra los filisteos. Fue él quien las lideró. Hasta que el pueblo dice, no, ya no queremos más jueces, ya no queremos más profetas, queremos un rey. Así como las naciones de nuestro alrededor tienen un rey, entonces así quiero yo, decía Israel, tener un rey. Si quiero ser como ellos, nuevamente, hermanos, viene esta tentación, vienen estas ganas de querer ser como los que están a nuestro alrededor y no aceptar la identidad que nuestro Señor nos está dando. Entonces el Señor le dice a Samuel, bueno, mira, diles que les va a pasar esto, que el Señor va a tomar a sus hijos para llevarlos a la guerra, que va a tomar a sus hijas para tenerlas en el palacio como sus esposas, que va a tomar sus tierras, de sus cosechas va a tomar lo mejor para darle de comer a su ejército, que sus animales va a tomar lo mejor también para llevarlos a su ejército, sí, que les va a cobrar impuesto, que va a hacer
un hombre duro, que va a hacer algo totalmente diferente a lo que ustedes han visto. Y el pueblo dice, no importa, nosotros queremos un rey. Y dice el Señor, le dice a Samuel, ok, está bien, tranquilo, no te preocupes, no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Amén, hermanos. ¿Qué nos recuerda esto también? ¿Cuántas veces nosotros hemos desechado al Señor por tantas cosas, hermanos? Tantas cosas de las que podríamos hablar, que no es el tema, ¿verdad? Pero reflexionemos, hermanos. Tantas cosas que nos han hecho rechazar al Señor, no al pastor, hermanos. No a los que tenemos la bendición de poder estar aquí, sino a un servidor, no al hermano Oscar, no al hermano Juan y a la hermana Carla, que son quienes estamos ahorita tal vez transmitiendo. ¿Sí? No desechan la enseñanza del pastor, hermanos. Al no venir a la iglesia, al no ver las transmisiones, el Señor dice, tranquilo, no te están desechando a ti, me están desechando a mí. No te rechazan a ti, me rechazan a mí, dice el Señor. Eso es lo que principalmente nos enseña este libro. El rechazo que hubo de parte del pueblo de Dios hacia su Dios, hacia su Señor, y el elegir algo humano, algo que humanamente había sido establecido como la monarquía, ¿sí? Algo que no fue una idea del Señor, que fue idea del hombre, ejercer autoridad sobre otros hombres, nada más porque es más fuerte, más alto, más guapo, más carismático, etc. Una idea humana, entonces dice el pueblo. Decimos nosotros, Señor, no quiero lo tuyo, quiero lo que el mundo tiene. Eso quiero. Cuidado, hermanos, con lo que deseamos en nuestro corazón. Amén, hermanos. La palabra se nos está enseñando, la palabra nos está hablando, hermanos. Entonces recibámosla, hermanos, con toda humildad en el nombre del Señor. Se los pido, recibamos esta palabra y no nos dejemos fascinar, no nos dejemos llevar por lo que vemos a nuestro alrededor, por lo que el mundo nos ofrece. Amén, hermanos. Y luego viene, pues ya, el reinado de Saúl, que también pues ya sabemos cómo les fue, o cómo le fue a él, y después empieza ya, bueno, David ya es ungido como tal, como rey, y se convierte en el sucesor de Saúl, sin tomar el trono. Sabemos que David era muy respetuoso de Saúl. David decía, es el ungido del Señor, y aun cuando pudo arrebatarle la vida para tomar el trono, David sabía que eso no era lo correcto. David supo esperar hasta que llegó su tiempo, hasta que el Señor, hermanos, decidió terminar con el reinado de Saúl, con su descendencia o con parte de su descendencia, y entonces sí, David fue proclamado rey nada más sobre la mitad del reino, sobre la tribu de Judá. Entonces, esta es otra enseñanza, hermanos. ¿Qué pasó con Saúl? Cuando escribíamos el libro de Samuel, el primero, yo me sentía en mi corazón, hermanos, sentí una carga por Saúl, aunque suene increíble o difícil de pensar de esa manera, pero yo sentí una carga de Saúl porque yo decía, bueno, es que, Señor, cuando fue elegido, cuando Saúl fue ungido, dice la palabra que el Espíritu Santo se derramó sobre él, el Espíritu del Señor, dice la palabra, dice ahí en Samuel, en el primer libro de Samuel, que Saúl estaba profetizando, que Saúl estaba danzando, que Saúl estaba lleno de gozo y que no podía parar de profetizar, de hablar de la palabra del Señor, que el Señor estaba sobre él y Saúl estaba lleno de la presencia. Y luego unos capítulos más adelante vemos cómo ya intenta matar a David, siente envidia de David, desobedece al Señor. Entonces yo sentí esa carga de decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué pasó eso con Saúl, Señor? ¿Por qué ha pasado eso con nosotros, hermanos? ¿Por qué en el inicio, por qué en un periodo de tiempo nosotros estábamos llenos de gozo y hablábamos la palabra del Señor sin descanso, hermanos, y queríamos que todos a nuestro alrededor supieran que el Señor vivía en nosotros, que vive en nosotros, y luego nos apagamos, hermanos? ¿Por qué, hermanos? Esa es otra de las hermosas enseñanzas que tiene este libro, el primer libro de Samuel. Después viene el segundo libro de Samuel. Este libro, la segunda parte de este libro, trata ya más específicamente del reinado de David, ¿sí?
Primero gobernando únicamente sobre la tribu de Judá, como les mencionaba hace un momento cuando veíamos el mapa, y estando en un conflicto constante con la casa de Saúl, ¿sí? Que tenía en Isboset, uno de los hijos de Saúl, el único hijo de Saúl que quedó vivo, tenía un sucesor de su reinado. Entonces obviamente Abner, el que era primo de Saúl, pero también era comandante, el general de su ejército, fue a apoyar a Isboset, obviamente, ¿no? O sea, se murió su primo, se murió el que era el rey. Lo normal en el mundo, pues es que el hijo del rey tomara su lugar. Pues entonces aquí lo que sucedió es que Abner, junto con los ancianos quienes gobernaban Israel, nombran a Isboset rey de Israel, no sabiendo o sabiéndolo e ignorando que el Señor ya había ungido a David como su sucesor. ¿Sí? Entonces aquí empieza un conflicto, hermanos, que también uno lo lee en unos cuantos capítulos. Perdón, hermanos, me está molestando aquí en el ojo. Empieza un conflicto de 7 años y medio, hermanos, entre David, la tribu de Judá, y el restante reino de Israel, que seguían reconociendo a Isboset como su señor, ¿sí? Después de todas estas luchas, después de todas estas batallas, después de estar peleando, David, su ejército se imponen, y entonces sí, ya David es nombrado, sí hace un pacto David con Abner, un pacto de paz, un pacto de que ya no vamos a pelear, ya no nos sigamos matando, somos un mismo país, somos una misma nación, perdón. Entonces, mejor Abner reconoce a David como el rey, aunque Abner después es asesinado, pero ya después de estos 7 años y medio de pelea entre David e Isboset, se unifica el reino bajo el periodo de David, ¿sí? Luego de 7 años y medio, David es ungido como rey único sobre Israel. Y pues obviamente después de que David es rey, de que llega ya al trono para gobernar 40 años, bueno, 40 años en total, incluyendo ya estos 7 años y medio en los que nada más reinó sobre la tribu de Judá. ¿Qué sucede, hermanos, entonces con David? Pues que vive de todo, le toca vivir de todo, ¿sí? Esta segunda división, ¿sí?, de Samuel, del libro original de Samuel, la estudiamos de la siguiente manera. Primero, pues lo mencionábamos ya al comienzo del reinado de David, ¿sí? Muere Saúl, muere Jonatán, mueren sus hijos, excepto Isboset. Entonces David empieza a reinar, hace este pacto con Abner para que ya se deje de derramar la sangre, para que se dejen de pelear y empiece él a reinar sobre todo el pueblo de Israel unificado. Después viene esta parte que es muy general, ¿verdad? Aquí como está escrito es muy general, son hechos y circunstancias, aquí vamos a la S, del reinado de David. ¿Qué es eso, hermanos? Pues es todo lo que le pasó a David. Sí, no fue un reinado tranquilo para David, a pesar de que él tenía todo para que fuera un reinado tranquilo, para que fuera un reinado pacífico, próspero, que lo fue. Ahorita lo vamos a ver en un mapa, cómo David extendió las fronteras del reino, cómo David afianzó, hermanos. David conquistó con poder, reconquistó los territorios que le pertenecían a Israel, o que le pertenecen a Israel hasta el día de hoy. Cómo David, por medio de la batalla y de la fe en el Señor, de tener un corazón conforme al corazón de nuestro Dios, cómo por medio de eso él empezó a triunfar, ¿sí? Empezó a ganar. Empezó también a que algunos pueblos dijeran, ¿sabes qué? Yo no quiero pelear contigo, así como pasó con José. Con David también decían, ¿sabes qué? Yo no quiero pelear. Entonces, toma lo que necesites, déjame a mí mi parte o te pagamos un tributo. O sea, no nos expulses, no nos mates, no elimines nuestra descendencia. No queremos pelear, aquí está la tierra, nosotros la trabajamos y te pagamos un tributo. Y así tuvo David algunos convenios, algunos tratos con naciones que no querían pelear, porque sabían que donde iba David con el arca del Señor por delante, era que arrasaba. Amén, hermanos. Además de eso, pues sabemos también que David pecó, que David le falló al Señor, ¿sí? Sabemos también que los hijos de David, hermanos, eran un caso, ¿sí? O sea, entre ellos se querían matar, bueno, se mataban entre ellos, hubo abusos físicos
de parte de uno de los hijos de David hacia una de sus hijas. Hubo conspiraciones para que en lugar de que Salomón fuera nombrado rey, fuera otro de sus hijos el que fuera proclamado rey, etcétera, hermanos, etcétera. La familia de David, a causa de lo que David cometió, el pecado con Betsabé, el pecado de adulterio, no hubo paz después en la casa de David, ¿sí? Absalón, uno de los hijos de David, en una cena invita a sus hermanos y los mata, acaba con ellos, busca vengarse del que abusó sexualmente de su hermana, etcétera, hermanos. Fue un caos, ¿sí? Fue realmente algo muy triste también de ver. Quienes estamos escribiendo el segundo libro de Samuel, pues estamos tal vez un poquito más frescos respecto a estas enseñanzas, respecto a estas lecturas, pero fue también muy triste ver cómo después la familia de David, hermanos, buscaban matar a su propio padre para quedarse con el reino. Todo eso pues está escrito aquí entre los capítulos 9 y 20. Y también, bueno, por último, está el Salmo 18, que fue escrito por David ya al final de sus días, y el censo. El censo, que fue otro de los errores de David, donde David se sintió autosuficiente, se sentía tan poderoso, invulnerable, hermanos, que nadie lo podía tocar, que él solo había llegado ahí, había logrado esto, ya entrado en años, ya viejo. Decide hacer un censo, decide contar qué tan grande es su ejército, cuánta gente tiene, cuántos campesinos, cuántos de esta tribu, cuántos de esta otra tribu, a pesar de que el Señor le dijo, no lo hagas, porque todo esto no ha sido por ti, ha sido por mí, porque yo he permitido que tú llegues a conquistar, que tú llegues a ganar las batallas, a ganar tus guerras, a conquistar los territorios que has conquistado. Sí, yo he permitido que tú estés, yo te escogí de la nada. ¿Sí? Lo veíamos, lo enseñaba también nuestro pastor el jueves anterior, de cómo David era el más pequeño de una familia muy humilde, que ni siquiera su padre lo tomaba en cuenta. Entonces el Señor le dice, no lo hagas, no hagas el censo. Joab también, que era su general, le decía, no, Señor, no hay que hacerlo. Entonces David, enaltecido, enorgullecido, envanecido, decide realizar otro censo, y este fue otro de los pecados de desobediencia, porque al final de cuentas eso fue una desobediencia directa de David hacia el Señor, hacia Dios, que le había dicho que no lo hiciera. Entonces, estos son ya los últimos capítulos. Pues a fin de cuentas David lo hizo, y esto trajo otra división en su familia, hermanos, trajo otra consecuencia de división en su familia, que se estudiará ya más adelante, bueno, o más específicamente, también cuando el Señor nos dé la oportunidad de estar estudiando el libro de Samuel. ¿Amén, hermanos? Entonces, el día de hoy, por esta lección, este va a ser el último libro que estudiemos el día de hoy, ¿sí? Por último, vamos a ver este mapa. Quiero que veamos aquí la diferencia de los reinados de Saúl, David y Salomón. Aquí esto que está aquí, hermanos, este pedacito de aquí, bueno, aquí dice reino de Saúl, espero que se pueda apreciar bien en la pantalla. También ya no pude hacer la letra más grande por cuestión de espacio, porque si no pues iba a tapar todo eso. Sí, entonces esto que está aquí de un amarillo ocre más o menos, fue el reino de Saúl. Esta fue la parte que Saúl conquistó, que Saúl tuvo bajo su mando. Después vemos ya esto azul clarito, que fue el reino de David. Si vemos, pues se expandió muchísimo hacia el norte y también hacia el sur. ¿Sí? Ganó territorios también de acá, que estos, hermanos, eran los territorios de los filisteos, que aquí un dato interesante de los filisteos, hermanos, antes de terminar, no quiero terminar sin mencionar este dato interesante. Generalmente los filisteos, hermanos, nosotros tenemos el concepto muchas veces de que era una nación, ¿sí? De que los filisteos, pues era eso, la nación de Filistea, siendo que realmente, hermanos, Filistea no existía como tal, no había un reino de Filistea, no había una nación filistea, sino que los filisteos son una traducción
y una adaptación, como el hermano Oscar nos ha dicho también en varias enseñanzas, que una palabra se traduce del hebreo al español, ¿sí? Se adapta, se amolda para que nosotros la entendamos, para que nosotros podamos tener, ¿sí? Agarrar la hilatura de la historia, pero muchas veces no es correcta la traducción del uso que se le da a las palabras. Muchos de nosotros pensamos, yo incluido estaba también en ese pensamiento, de que Filistea era un reino, y no es así, hermanos. Los filisteos, la palabra original en hebreo quiere decir invasor. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que los filisteos, así se le decía a las personas de estos reinos, ¿sí? Que vivían principalmente aquí junto al mar Mediterráneo. Estas eran las ciudades que ellos habitaban. Estas eran las ciudades en las que los filisteos vivían, ¿sí? De Asdod, de Gaza, está también Ascalón, ¿sí? Son algunas de las ciudades que ellos habitaban. Y de hecho, si vemos, hermanos, en los relatos de Primera de Samuel, del primer libro de Samuel, precisamente, vemos cómo David se fue con los filisteos, bueno, con uno de los príncipes de los filisteos. Y dice que cuando iban a pelear contra Saúl, cuando se juntaron todas estas naciones, ¿sí? Todos estos reyes, habla de los príncipes, de que los príncipes de los filisteos no querían a David en su ejército, ¿sí? Porque pues sabían que David era un guerrero temible, que en cualquier momento de la batalla se les volteaba, y en lugar de que fuera una ventaja para ellos, pues iba a convertir en una ventaja para Israel, obviamente. Después vemos, por ejemplo, también cuando se roban el arca y cuando la tienen ellos, vemos cómo las van mandando a diferentes ciudades, cómo el arca la van llevando a diferentes ciudades, porque a ciudad a la que iba, ciudad a la que traía calamidades. Entonces, decía, ¿no? Dice la palabra, pues que la mandaron con el príncipe de tal lugar, a tal ciudad, a tal reino. Es que eso eran los filisteos, no era una nación que se llamara Filistea, aunque al territorio, si ustedes así lo quieren, lo podíamos llamar Filistea. No era un reino, por ejemplo, como Edom, como Moab, ¿sí? Como Fenicia, Siria, aquí en esta parte es lo que vendría siendo Siria. Acá, por ejemplo, lo que era Babilonia, Mesopotamia, Egipto. Filistea no era así, ¿sí? Sino que eran varios reinos cuyo principal propósito pues era invadir de aquí, desde el mar, ciudades que todavía existen, hermanos, Asdod, Gaza. Yo creo que varias veces hemos escuchado que la franja de Gaza, que hay problemas en la franja de Gaza, que Israel, bueno, pues hasta el día de hoy siguen existiendo. Ascalón, aquí está tapada, pero aquí está Ascalón, son ciudades costeras, son ciudades de playa, en las cuales los habitantes, las tropas de estos lugares, pues venían a invadir acá al reino de Israel, ¿sí? Entonces es un dato interesante de que cuando hablemos de los filisteos no hablamos de una nación de los filisteos, sino de varios reinos que invadían al pueblo, ¿sí? Que invadían el territorio de Israel, y la palabra original en hebreo, ya traducida, pues es filisteo, pero su traducción original o su significado original en hebreo es eso, invasor. Entonces decían, ahí vienen los invasores. No es que ahí vinieran los filisteos, no decían, ahí vienen los filisteos, sino que eran los invasores, ¿sí? Que ahí vienen otra vez a invadirnos. Entonces vemos aquí el reino de David en Saúl, cómo lo expandió notablemente, y luego el reino de Salomón, pues que prácticamente fue nada más un poquito más ancho que el de su padre, y pues con un pequeño apéndice que se agregó acá hacia el noreste, hacia el nororiente del territorio que David ya había conquistado anteriormente. Entonces aquí, que está en naranja, que tiene aquí como una cabecita, es el reino de Salomón. Lo que está en azul es el reino de David, y lo que está así como en amarillo ocre fue el reino de Saúl. Amén, hermanos. Entonces, esta parte, hermanos, o esta lección la vamos a terminar aquí. Vamos a cortar aquí la enseñanza, hermanos. ¿Por qué? Porque faltan otros 7 libros. Entonces, si ya hasta ahorita pues hemos tenido un tiempo considerable de estudio, imagínense si continuamos con los otros 7 libros. Por eso que esta lección la terminamos aquí, la partimos en 2. La siguiente semana, hermanos, continuará la enseñanza, la lección 4, que sería ya la lección 5, esta es la 4, sería ya la lección 5,
acerca de los libros históricos, de la segunda parte de los libros históricos, que serían los libros de Crónicas, los libros de Reyes, Esdras, Nehemías y Esther. Amén, hermanos. Entonces, pues, hay que estar siempre, hermanos, con nuestro corazón abierto a aprender de la palabra del Señor. No leamos solo las historias, no memoricemos solo las historias, no memoricemos solo los personajes, hermanos, sino que escudriñemos, pidamos revelación al Espíritu Santo nuevamente. Hago una exhortación a que esto sea así en nuestras vidas, hermanos. ¿Para qué? Para poder, hermanos, entender lo que espiritualmente significa. La próxima semana, si el Señor así lo permite, que demos la conclusión de este tema. Vamos a hablar dentro de la conclusión de la estructura general espiritual que nos enseñan los libros históricos. Amén, hermanos. Pero hoy ya vimos varios aspectos importantes, no lo olvidemos. El libro de Josué, hermanos, es el libro de conquista. Es el libro que nos enseña que, dijo el Señor Jesús, en el mundo tendrán adversidades, pero alegraos porque yo he vencido al mundo. Amén, hermanos. Entonces el libro de Josué es el que nos enseña eso, que hay adversidades, sí, que hay obstáculos, sí, que hay batallas, sí, que hay muros, sí, que hay peleas, sí, hermanos, hay dificultades, sí, hermanos, sí las hay, y quien diga que no es un mentiroso. Que hay todo esto, sí, pero también hay salvación. El nombre de Josué, eso significa salvación, sí, Dios salva, lo mismo que el nombre de Jesús, Dios salva. Entonces, Josué es un tipo, es un prototipo de Jesús, ¿sí? Desde su nombre y por lo que hizo. El libro de Josué conquista, hermanos. El libro de los jueces, hermanos, el ciclo. Estas repeticiones de pecar y estar bien, pecar, estar bien, desobedecer, estar bien, infidelidad, fidelidad hacia el Señor. Eso es el libro de los jueces, ¿sí? Nos enseña, hermanos, que a pesar de nuestras infidelidades, de nuestro pecado, de nuestra desobediencia, el Señor salva y salva y salva, y cada vez que su pueblo le clama, hermanos, el Señor provee la salvación. Ese es el libro de los jueces. Después viene Ruth, hermanos. El Señor salva a quien Él quiere salvar. No digamos que fulano, sultano, perengano, que tal hermanito, que tal hermanita, que tal personita no merecen la salvación. Porque el Señor salva a quien Él quiere salvar. El Señor rescata a quien Él quiere rescatar. ¿Cómo se confirma esto? Que dice Pablo en Romanos. No depende del que quiere o del que corre. No depende de quién corre más, del más fuerte, del más guapo, del más rico, del que se vista mejor. No, hermanos. Dice Pablo ahí en la epístola de los Romanos, depende de quien Dios quiere salvar. Si ya tenemos nuestra salvación, si el Señor ya nos ha redimido, entonces vivamos conforme a esa salvación. Luego vienen los libros de Samuel, hermanos, ¿sí? Donde se nos enseña también cómo las decisiones que tomamos, hermanos, van a traer consecuencias en nuestra vida. ¿Sí? No dejemos ese amor por el Señor, ese gozo, hermanos, que tuvo Saúl cuando fue ungido rey, cuando el Espíritu del Señor se derramó sobre él y profetizaba y danzaba y estaba lleno de gozo. No lo dejemos, hermanos, porque no sé en qué momento. Esa es una de las preguntas que me gustaría hacer al Señor. Padre, ¿qué pasó? ¿En qué momento Saúl se perdió de eso? O sea, ¿en qué momento Saúl pasó de estar lleno de la presencia del Señor, victoria tras victoria en cada batalla, ¿sí? Arrasando con sus enemigos, a desobedecerte? ¿Qué pasó en su corazón? ¿Qué ha pasado en nuestro corazón, hermanos? ¿Qué ha pasado en su corazón, en mi corazón? Que ese gozo lo hemos dejado, hermanos. ¿Qué ha pasado, hermanos? ¿Qué pasó en el corazón de David, hermanos, para que a pesar de tenerlo todo y sobre todo ser un hombre lleno de la presencia del Señor, pecara, desobedeciera cuando el Señor le dijo, no hagas esto, cuando el Señor desea y toma a otra mujer? ¿Qué pasó en sus corazones, hermanos, de estos hombres
¿Qué ha pasado en nuestros corazones, hermanos? Que nos olvidamos de la palabra, que nos olvidamos de las enseñanzas. ¿Qué pasa en nuestros corazones, hermanos? Que rechazamos al Señor como el pueblo lo rechazó cuando pidió un rey, cuando pidió ser, hermanos, como los de afuera. Amén, hermanos. Nuevamente, perdón que insista, cito la carta del apóstol Pablo a los romanos, que dice: no os conforméis al siglo presente, sino transformaos vuestra manera de vivir por medio de vuestro entendimiento, de transformar nuestro entendimiento, que sea un culto racional. No querramos ser, hermanos, como los que están allá afuera, hermanos, porque ellos necesitan al Señor y no lo encuentran. Nosotros lo tenemos, hermanos, entonces no dejemos esa protección. No desaprovechemos ese medio de salvación que el Señor ya proveyó. Amén, hermanos, la salvación ya la tenemos, no nos apartemos de ella. Amén, hermanos. Esto es solo una parte de lo que espiritualmente nos enseñan estos libros históricos, estos primeros 5 que acabamos de ver. Pero los otros 7 que vienen a continuación, hermanos, también nos van a dejar una gran enseñanza. Así que no se lo pierdan la próxima semana, el próximo martes. Primeramente, el Señor, con su favor, el próximo martes 15 de diciembre, nuevamente, hermanos, aquí a las 8 de la noche, con su Biblia, con su libreta, con sus marcadores, con su lápiz, su pluma. Y les recuerdo que quien quiera adquirir, quien desee tener el material impreso, quien lo desee tener en formato electrónico, quien desee tener las presentaciones, hermanos, con todo gusto háganoslo saber, tanto al pastor como a mí, y con todo gusto se las hacemos llegar. Amén, hermanos. Algunos hermanos de San Ignacio ya solicitaron el tener el material impreso, ya se les imprimió, nuestro pastor ya se los repartió. Entonces, hermanos de San Ignacio, quienes ya tengan su material, tomen notas, ese material es suyo, hermanos, aprovechenlo, léanlo, tomen notas, subrayen lo que consideren importante y con todo gusto estamos para servirles. Ya saben, hermanos, por medio del chat, por medio de los comentarios, de la cajita de comentarios, estamos también para responder sus dudas y con todo gusto estamos también para servirles. Amén, hermanos. Vamos a orar, vamos a terminar ya, hermanos, en esta noche. Vamos a dar gracias al Señor, por su hermosa palabra nuevamente. Inclinemos nuestra cabeza, cerremos nuestros ojos y demos gracias a Dios. Amén, hermanos. Padre, cuántas gracias te damos, Señor, porque una vez más nos has permitido terminar, Padre, el estudio de tu palabra, Señor. Porque una vez más tu presencia se ha hecho palpable, Señor, aquí en este lugar, y espero que en la casa de mis hermanos también, Padre, que así como me tocaste a mí, toques, Señor, a mis hermanos que están viendo esta transmisión, que así como tu palabra me ha llenado a mí, los llene también a ellos, Padre, y no solamente hoy, no solamente durante esta hora o pocos minutos más, Señor, sino que siempre, Padre, tu palabra nos llene, Señor. Que sea ese alimento espiritual, Señor, que nos fortalezca, que nos levante, Señor. Que en medio de esta contingencia, Padre, que en medio de esta terrible actualidad, Padre, que estamos viviendo, Señor, llena de muerte, llena de desastres naturales a nuestro alrededor, Señor, llena de maldad, Padre, llena de perversión, Señor, que nosotros, por medio del estudio de tu palabra, Señor, nos levantemos, Padre, y triunfemos, Padre, que conquistemos, Señor, en tu nombre, Padre. Señor, te pido, Padre, que nos des paciencia, Señor, por favor, para entender este proceso, Señor, que estamos llevando, Señor, que yo sé que para nadie es fácil, Señor, pero te necesitamos, Padre. Ayúdanos, Señor, fortalécenos, Señor, y así como te apareciste a Josué, Señor Jesucristo, y le dijiste que Él iba a conquistar, Padre, así aparécete, Señor, en nuestras vidas, manifiéstate, Señor, en nuestras vidas, Señor, y danos esa palabra, esa palmadita, Señor, que necesitamos, Señor, de saber que no importa todos los obstáculos, Padre, nosotros vamos a conquistar. Ayúdanos, Señor, por favor, Padre. Señor, guárdanos con bien en esta noche, Padre, síguenos librando, por favor, Señor, de esta peste destructora, Señor. No permita, Señor, que este virus toque la vida de ningún hermano de esta congregación, de ninguna persona, Señor, que nos esté viendo, Señor. Padre, y que tus bendiciones, Señor, se derramen sobre toda nuestra vida, Señor, sobre cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Señor, nuevamente por la bendición que nos das
a mí en lo particular de poder enseñar tu palabra, Señor. Pido que me sigas dando sabiduría, que me sigas usando, Señor, y que sigas tocando nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre Santo. Sé exaltado, Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Gracias a Dios, gloria a Dios, hermanos. Espero que esta enseñanza, como lo decía en la oración, los haya llenado tanto como me llenó a mí, hermanos. Amén. No nos perdamos el día de mañana, miércoles, la transmisión de la epístola, o la continuación de la transmisión de las enseñanzas de la epístola del apóstol Juan, de la primera epístola del apóstol Juan. No nos perdamos el jueves, hermanos, la transmisión de las enseñanzas de los dones espirituales, hermanos. Y estemos al pendiente de todas las notificaciones que se nos hagan, ya sea por WhatsApp, ya sea por Facebook, ya sea por YouTube, hermanos. Como lo ha mencionado nuestro pastor, aunque suene muy a youtuber, hermanos, pero suscríbanse al canal, activen la campanita, hermanos, denle like al video. ¿Para qué, hermanos? No es por ego, no es por decir, ay, sí, este video de Dani tiene muchos likes, tiene muchos comentarios. No, hermanos, porque cada like que nosotros damos, cada comentario que nosotros damos, eso para el algoritmo de YouTube hace que el video sobresalga, hermanos. Entonces, apoyemos los videos, hermanos, todos los videos, todas las transmisiones con likes, con comentarios, para que YouTube lo vea como un video que está siendo visto y lo recomiende a otras personas. Amén, hermanos. Ayudemos de esa manera a que la palabra sea extendida. De igual forma en Facebook es lo mismo. Dejemos comentarios, reaccionemos ahí durante la transmisión en vivo. Dejemos también un like, hermanos, para que también el algoritmo de Facebook vea que estos videos están siendo vistos y los empiece a recomendar a otras personas. Amén, hermanos. El Señor los bendiga. Saludos a todos nuestros hermanos de aquí de la República Mexicana, desde la península de Yucatán hasta el norte de nuestro país, hasta California, hasta Dallas. Saludos a nuestro hermano Neri Thomas allá en Canadá. Brother Neri, God bless you. I want to send you a hug, okay? Be blessed, you and your family, okay? Saludos a nuestro hermano Isaac Martínez allá en Israel, a nuestra hermana Sony Bravo también en Ecuador, y a todas las personas que nos estén viendo, que el Señor los bendiga. Gracias, hermanos, gracias a Dios, y nos vemos aquí la próxima semana. Hasta luego.